Muy buenas noches. Un fraternal saludo desde acá del sur del continente, Chile, con bastante frío. Hemos tenido un invierno bastante helado, más de lo usual, pero todo bien con la gracia del Señor. Le damos la cordial bienvenida en esta noche a un nuevo webinar de las sociedades bíblicas en Latinoamérica. Nos alegra poder compartir, poder estar con cada uno de ustedes, todos los que se conectan. Y como todas las semanas, para los que no están visitando por primera vez, brevemente compartirles quiénes somos. Las sociedades bíblicas nacionales, somos miembros de las sociedades bíblicas, de la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en más de 146, 7 países, con presencia en más de 200 países alrededor del mundo, sirviendo y llevando la palabra de Dios a todas las comunidades. Eh, Nuestra principal actividad inicia con la traducción de la Biblia, porque estamos convencidos que el Señor nos habla en nuestra propia lengua. Todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? El Señor llega a nuestros corazones a través del español, nuestra lengua materna. A los chinos les habla el Señor en chino, a los ingleses en inglés y así, también a los idiomas minoritarios les habla en su propia lengua. Después de la traducción, seguimos con la publicación, con la revisión incluso también de los textos, porque sabemos que el idioma va cambiando, va variando. Hace unos años atrás variaba aproximadamente cada 30 años había que estar haciendo revisión a los textos, hoy día es mucho más seguido. Todos vemos cómo, sobre todo las nuevas generaciones, a través de los chats y online, ya están quitando incluso muchas consonantes a las palabras, así que, o vocales. Eh, Estamos con grandes cambios en nuestro lenguaje. Y después de la publicación, bueno, estamos al servicio de todas las iglesias principalmente y comunidades, otras organizaciones, para poder llevar la palabra de Dios en la lengua, en el formato que la gente, que las personas lo requieran, así como para niños, jóvenes, adultos, letra grande, letra pequeña, Biblias de bolsillo, Biblias en cómics, Biblias con comentarios, Biblias de estudio, todo tipo de recursos, recursos también académicos, para que la iglesia pueda crecer en su misión, en el conocimiento de la palabra de Dios para poder llevar esa palabra a todos los rincones de nuestros países. La sociedad bíblica no somos iglesia, no estamos para predicar la palabra, pero sí para apoyar todo el servicio de las iglesias. Y eso nos alegra también porque gracias a la pandemia se ha abierto este nuevo espacio, este espacio donde podemos estar todos los viernes con ustedes, con eruditos, eruditos con grandes personajes de Latinoamérica, con estudiosos de la palabra, catedráticos, profesores, pastores también que nos están instruyendo y conocer un poquito más, acercarnos más a este hermoso legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Eh, Pedirles también a los que ya están aquí conectados que traten de poner su país ahí en el chat. Ya muchos saben y han sido beneficiados con algún regalito que las sociedades bíblicas nacionales le hacen llegar y seleccionamos al final de la jornada a una persona por país, así que necesitamos conocer de dónde nos visitan, de dónde vienen y podría ser un favorecido en el día de hoy. Ponga al lado su nombre, el país del que viene. También recordarles que hay, si requieren hacer alguna pregunta a nuestro expositor en el día de hoy, hay una persona que está nombrada como preguntas. Preguntas, dice Rolando Villena. Así que a él pueden irle dirigiendo las preguntas. Gracias, Rolando. Y como les compartía, la idea, la misión es ir revisando los textos. Las Sociedades Bíblicas Unidas son custodios de los idiomas originales, los textos de los idiomas originales,
y estamos ahí permanentemente en revisión. Hace pocos años hemos relanzado la Reina Valera contemporánea, un idioma más latinoamericanizado para que podamos comprender y entender mejor el texto bíblico, sobre todo las nuevas generaciones, donde hay palabras que ya están en desuso. Y vamos a dar lectura en este momento al versículo que se encuentra en Jeremías 47, 5 y 6, dice la palabra en Reina Valera 60: Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Y en Reina Valera contemporánea, la palabra nos dice así: Gaza ha sido rapada y Ascalón ha perecido, lo mismo que el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te harás heridas por tu luto? ¿Cuándo vas a descansar? Vuelve a tu vaina y reposa, sosiégate. Gracias, Señor. Bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, algunos cambios que ayudan a la comprensión del texto. Y para continuar y ya dar inicio formalmente a la jornada de hoy, eh, vamos a orar, a entregar en las manos del Señor este hermoso tiempo. Padre amado, Padre bueno, alabamos y bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regala, te damos gracias, Señor, por el expositor que tienes hoy día preparado para nosotros, te pedimos que disponga nuestras mentes, nuestros corazones, también cuides de este tiempo, que podamos estar tranquilos, Señor, y poder aprender un poquito más de ti, Padre amado. Bendícenos y cuídanos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también compartirles que estamos iniciando, algunas sociedades bíblicas ya lo han iniciado, el mes más importante para los cristianos en Latinoamérica. Imagino que ustedes ya saben ya, ¿no es cierto? Han escuchado del mes de la Biblia. Les animamos, les invitamos a ser parte de este hermoso mes, que puedan en sus congregaciones donde se encuentren compartir un poco más sobre el significado, el verdadero significado de la palabra de Dios, compartir también de estos hermosos webinars donde estamos reuniéndonos, aprendiendo la palabra de Dios y que en sus comunidades puedan realizar alguna actividad específica, promocionando, promoviendo, difundiendo la palabra de Dios, desarrollar a lo mejor alguna actividad de exposición bíblica, mostrar la historia de la Biblia y inviten a su comunidad, a sus pastores, a que puedan desarrollar estas hermosas actividades en el mes de la Biblia. Hoy día tenemos el tema desafíos actuales de la hermenéutica contextual. Y tenemos a nuestro profesor, pastor Rodrigo Rifo, argentino, medio chileno, papá chileno, pero él se encuentra radicado en Ecuador. Realizó sus estudios en Biblia en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Es máster en estudios bíblicos por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Tiene un estudio de posgrado en antropología social por la Flaxo, Argentina. Fue acompañante exegético de la traducción de Lucas al Quichua unificado y a lengua de señas. En la actualidad es consultor local de traducciones bíblicas de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros en esta noche y te dejo aquí con esta hermosa audiencia. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la hermenéutica contextual. Vamos a iniciar eh, compartiendo pantalla y lo que vamos a hacer
en principio es hacer un recorrido de las bases de lo que sería una hermenéutica contextual, cuáles son aquellos puntos que necesitamos trabajar, comprender de la hermenéutica contextual y cómo la hermenéutica contextual desafía constantemente nuestra pastoral, ¿sí? Y nuestra misión también. Entonces comencemos ofreciendo algunas bases, ¿sí? Algunas bases, unos principios bíblicos para comprender la hermenéutica contextual. Y lo primero que tenemos que decir es que la hermenéutica contextual se basa en el principio encarnacional de, de la fe, ¿no? El Dios hecho carne, el Dios que eh, baja de el lugar de privilegio, baja de el lugar donde habita y empieza un proceso encarnacional hacia fundirse con el humano hasta servir, ¿sí? Hasta ocupar un lugar servil. Y dice Filipenses 2, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿sí? Hasta la muerte en la cruz, muerte tipo cruz. Bien. Entonces podemos ver que de esta imagen del Dios que se despoja de toda divinidad y se humaniza, ¿m? Nace como consecuencia una teología de la encarnación, de la cual derivará también una hermenéutica encarnacional, le van a llamar a algunas personas, una hermenéutica que es capaz de salir de lugares de privilegio, una lectura que es capaz de fundirse con la necesidad, una hermenéutica que es capaz de fundirse con el dolor y la realidad humana. ¿Mm? Y desde el Ministerio de las Sociedades Bíblicas necesitamos impulsar estos elementos o estas características de una lectura bíblica. No solo animamos la traducción, como decía el pastor Francisco, justamente lo que el Ministerio de las Sociedades Bíblicas anima es a la transformación de nuestro entorno social por medio de la palabra. Y vamos a llegar a esa transformación en la medida que podamos adquirir una metodología, una hermenéutica que salga de nuestros lugares de privilegio, que salga del confort y pueda poner en el centro de lectura de la palabra de Dios, en el centro de lectura, el dolor humano. Bien, vamos a ver como nuevos desafíos que ya el dolor no es solamente humano, sino que el dolor es creacional, porque la crisis en la que vivimos incluye también todo lo creado. Otro texto base lo vamos a encontrar en Juan y dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Hemos visto su gloria, ¿sí? Hemos visto su gloria porque la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Ahí está el elemento contextual nuevamente, ¿sí? Esa posibilidad de ver la gloria de Dios, pero verla porque esa palabra que es Jesús se hace hombre y vive con y entre los hombres. Vamos a ver que de este tipo de pasajes va a derivar no solo problemáticas sociales en una hermenéutica contextual, sino también asuntos culturales. Bien, vivir como viven los hombres, prácticas, usos y costumbres presentes en el evento eh, de revelación por parte de Jesús. Y Lucas
24 también sería otro pasaje interesante que podemos tomar en cuenta. Y dice, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús nuevamente sentado a la mesa, tomando el pan, dando gracias, partiéndolo, el elemento de la cultura, el elemento de la práctica cotidiana, la cultura puesta al servicio de una revelación, ¿no? Se parte el pan y ahí reconocen el verdadero rostro de Jesús. ¿No? Son bases bíblicas que nos van a ayudar a comprender que cualquier hermenéutica, y cuando digo hermenéutica, para aquellos que por ahí no están familiarizados con la palabra, me refiero a forma de interpretar el texto bíblico, cualquier forma, metodología de interpretar el texto bíblico que devengan de estos pasajes, ¿bien? Van a tomar muy en cuenta, ¿bien? La forma humanas de vivir, las prácticas, los usos y la costumbre. Y eso va a ser el elemento al cual le llamaremos contextual. Ahora bien, la Biblia no es una fuente autónoma de revelación. Y ojo con esto, ¿sí? Quisiera esto señalarlo porque probablemente va a ser una de las objeciones que se van a presentar en en la interpretación bíblica o personas que por ahí no consideren la hermenéutica contextual como una hermenéutica pertinente para el quehacer de su comunidad. Hago esta advertencia que la voy a tomar de una lectura de René Padilla que habla sobre la autoridad de la Biblia. La Biblia no es una fuente autónoma de revelación. Esto significa que el principio de autoridad y revelación desde una perspectiva cristiana no es la Biblia, sino es el Espíritu Santo que habla en la Biblia o a través de la Biblia. ¿Sí? Y esto va a ser un asunto controversial, porque, claro, aquellos que van a querer hacer una lectura literal del texto bíblico, o aquellos que van a querer hacer una lectura autoritativa, condenando, acusando, e incluso aplicando el texto bíblico sin estudio del contexto, sin estudio del trasfondo teológico, aquellos que van a tomar una frase y van a aplicar el texto bíblico, implícitamente lo que van a estar haciendo es atribuyéndole a la Biblia una autoridad superior, ¿sí? Superior a la revelación que es Jesús. ¿Mm? Entonces, necesitamos ubicar el texto bíblico en todo el hecho teológico para que podamos entender la importancia del contexto. Y el asunto está aquí, en que la autoridad no la tiene la Biblia, porque no es una autoridad autónoma. En realidad, es Dios quien tiene la verdadera y única autoridad. ¿Bien? Es Dios quien tiene la única y verdadera autoridad, la cual se muestra en la historia en la formación de una nueva humanidad en Cristo. Bien, esto lo estoy tomando y parafraseando de René Padilla, teólogo ecuatoriano evangélico. Es Dios quien tiene la verdadera y única autoridad. Y es el acontecimiento histórico, el habla divina y la encarnación que hace posible la existencia de la Biblia. Este es el centro de la revelación, a saber, el obrar de Dios en la historia, ¿sí? Que ha sucedido en hechos reales, en eventos especiales y por tanto revelatorios. Es decir, acontecimientos en los cuales Dios se nos ha mostrado. Es por esta razón que la palabra revelada antecede a la palabra inspirada y escrita y nos pone en sintonía con los propósitos de Dios para su creación. Nos pone en sintonía con los propósitos de Dios para la historia.
Es decir, que la palabra inspirada y escrita, que es la Biblia, es el puente que nos pone en sintonía con el obrar de Dios, quien es, en definitiva, la verdadera y única autoridad. La Biblia tendría entonces no tendría una autoridad absoluta, ¿sí? Por sí misma. No es una fuente autónoma de revelación, porque si no, estaría ocupando la Biblia un lugar que le corresponde a Dios. Realmente nuestro Dios no es la Biblia. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Es el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Y la Biblia es aquel instrumento que nos permite entrar en sintonía con ese obrar de Dios en la historia. Y es por esa razón que nosotros necesitamos establecer este fundamento para encontrar relevancia a lo que le llamamos hermenéutica contextual. Lo digo en otras palabras, en palabras más sencillas. Lo dice Juan Stam. La palabra nace en la historia y nos encuentra en la historia, mediadas por la palabra, mediada por la Biblia. La palabra nace en la historia, quiere decir la revelación de Dios se da en la historia y nos volvemos a encontrar con ese plan de Dios, con ese obrar de Dios, con ese propósito de Dios para la vida humana y su creación, nos volvemos a encontrar mediante la Biblia. Voy a seguir tomando algunas ideas de René Padilla en otros artículos eh, y doy unos pasos atrás, ¿sí? Para poder llegar a una hermenéutica contextual. Y parto de esta base utilizando el mismo gráfico que René Padilla utiliza. Veamos. Nosotros tenemos acá el mensaje bíblico original y tenemos aquí graficada lo que sería una aplicación del mensaje bíblico para hoy. ¿Sí? Un mensaje bíblico supuestamente, digamos, original hacia lo que podría ser un mensaje bíblico hoy. Si esto fuera así, estaríamos hablando de leer y aplicar. ¿Sí? Leer y aplicar, sin mediación analítica, sin reflexión alguna. Y aquí lo que vamos a tener es el riesgo de un literalismo. ¿Mm? Doy unos pasos atrás para que veamos el valor de la hermenéutica contextual. Si tomamos el pasaje y lo aplicamos sin mediación analítica, sin reflexión, corremos el riesgo de un literalismo. Bien. Se estudian en este caso las historias bíblicas de forma deshistorizante y alegóricas. ¿Qué quiere decir? Yo tomo unas palabras y lo aplico como crea yo pertinente aplicar. Por ejemplo, para muchos, el Éxodo, que nos habla de la esclavitud y la liberación, bueno, si no tengo ningún contexto, nada que lo contenga, nada que lo enmarque, voy a estar analizando entonces o considerando que la esclavitud se refiere a la esclavitud del pecado y la liberación se refiere a la liberación y redención del pecado. Eso se llama alegoría, ¿sí? Es alegoría o una lectura deshistorizante. No hay historia en el contexto del mensaje original. Es decir, que este tipo de lectura, si usted hace este tipo de lectura, yo le recomendaría que tome en cuenta algunas advertencias como las que estoy señalando. Una advertencia es que está aplicando el texto de manera literal, le está quitando su valor histórico, le está quitando el valor que tiene
la historia de la salvación en lo que es la historia humana propiamente y está alegorizando. Entonces, tenga mucho cuidado con este tipo de lecturas. Veamos otro modelo, ya un modelo un poco más nutrido. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico aquí, como podemos ver en este gráfico, el mensaje bíblico estaría enmarcado en su contexto original. Personalmente, dando clases en seminarios, yo he visto que este sería como la hermenéutica como más nutrida, por así decirlo, más enriquecida que normalmente encontramos en las iglesias. Cuando alguien que quiere predicar o quiere estudiar el texto bíblico dice, bueno, hay que estudiar el texto en su contexto, ¿verdad? Bueno, este em, es un modelo mucho más rico que el anterior, que era deshistorizante. Bueno, en este caso hay historia, hay contexto original. El único problema aquí es intentar encontrar o pretender una cierta objetividad a partir de investigaciones en el pasado, ¿no? Es decir, que el sentido del texto bíblico estaría anclado únicamente en lo que sería el mensaje en el pasado. Bien, esto tiene su riesgo justamente por lo que vamos a mostrar ahora. ¿Qué pasaría si le agregamos dos contextos a esta dinámica de reflexión bíblica? Dos contextos, una en el contexto original y el otro en el contexto de hoy, en el contexto de la comunidad que lee, en el contexto de la comunidad que se acerca a, al texto bíblico en busca de una guía pastoral. Entonces, aquí tenemos lo que sería un modelo de hermenéutica contextual, donde hay un diálogo entre los dos contextos. Si la comunidad o los primeros destinatarios del texto bíblico en su entorno, en su historia, en su contexto, eh, vivían tales situaciones y recibieron tal mensaje, bueno, la pregunta entonces que tenemos que hacer es cómo nosotros hoy, en nuestro contexto, interpretaríamos el texto bíblico y el mensaje de fe. Claro, acá este gráfico tiene una flechita en dirección del mensaje bíblico hacia el mensaje pastoral hoy. Bueno, acá yo le agrego una flechita a la inversa porque nos vamos a dar cuenta que a la final termina siendo un círculo, es decir, que yo me acerco también al texto bíblico y me acerco a la comunidad eh, primera destinataria del mensaje, bueno, reconociendo mis realidades y mis necesidades. Es por esta razón que Juan Stam va a decir, y fíjense qué afirmación tan fuerte, ¿sí? Tan fuerte, tan, pienso yo, dura, pero muy válida, va a decir la interpretación descontextualizada, que es el primer modelo que vimos, la interpretación descontextualizada, sea del contexto histórico del pasado y o del contexto del presente, será inevitablemente una interpretación infiel. Vean qué fuerte la afirmación de Juan Stam. Es antibíblica, es antibíblica. La misma escritura y el mismo evangelio nos imponen esta tarea de doble contextualización. ¿Mm? Es decir, que es parte de la naturaleza del evangelio este doble o este diálogo entre contextos. Y claro, porque evangelio significa buena noticia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es
cuál es la buena noticia para nosotros hoy. ¿Cuál es la buena noticia de salvación para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestra vida comunitaria? ¿Cuál es la buena noticia de salvación para nuestro barrio y nuestro entorno? Es por esa razón que eh, esa doble contextualización es parte de la naturaleza del Evangelio. Y si nosotros seguimos ese primer modelo que acabamos de mostrar, donde aplicamos el texto sin mediación analítica y sin contexto, deshistorizando, lo que estaríamos haciendo es atentando contra la naturaleza misma del Evangelio. Hay dos grandes caminos de la contextualización. Y cuando digo caminos de la contextualización me refiero a lo que es lecturas sobre hermenéutica contextual, teología contextual. Pienso que hay dos grandes grupos que nos pueden interesar hoy. Uno tiene que ver con el debate de la contextualización a nivel de la cultura y otro tiene que ver con la contextualización ya en el debate por la realidad ecológica y social. Empecemos por dialogar un poquitito eh, sobre la preocupación por la contextualización cultural. ¿Mm? Y esto, y partamos desde esta afirmación, lo comprendamos o no, seamos conscientes o no, la tradición que hemos heredado ya trae consigo una contextualización cultural. Bien, esto quiere decir eh, una forma de entender los textos bíblicos a partir de una realidad cultural diferente a la nuestra. Y con esto me refiero puntualmente a que muchos de nosotros que hemos sido alcanzados por una tarea misionera, bueno, hemos heredado una manera de interpretar el texto bíblico con cargas culturales que nos son ajenas a nuestra realidad diversa en América Latina. ¿Esto significa que es algo malo? No, no significa que haya sido algo malo. Damos muchas gracias por la tarea y por la labor, que damos gracias a Dios por esas misiones que eh, han llegado a América Latina, pero así como nos han dado el texto bíblico, ¿no? Y que estamos celebrando 200 en Ecuador, 200 años de la llegada del el texto bíblico al país. Bueno, así como nos llega el texto bíblico, también nos tiene que llegar la fuerza y nos tiene que llegar el entendimiento para discernir la voluntad de Dios en nuestro contexto y en nuestras realidades culturales. Desafíos culturales tenemos nosotros aquí en América Latina que son particulares, que son diferentes a los desafíos que puedan tener en Estados Unidos. Lo mismo pasa con nuestra tarea misionera. Cuando nosotros evangelizamos o iniciamos una tarea misionera, tenemos que llevar también la fuerza, las ganas, la voluntad de que las personas se apropien del texto bíblico y que vivan una fe que en muchos casos va a ser diferente a la nuestra. Bien, y acá es donde tenemos que tenerle miedo, porque es una advertencia importante, le tenemos que tener miedo a la homogeneidad. Es raro, es llamativo que nosotros viajemos por América Latina y sea en México, sea en El Salvador, sea en Perú o sea en el sur de Chile o Argentina, las iglesias son iguales. Las iglesias son iguales. Eso es raro, eso es raro. ¿No será, y esa es la pregunta que la contextualización cultural nos levanta, ¿no será que en algo estamos fallando? ¿No será que estamos importando modelos de interpretación? ¿No será que estamos importando
formas de vivir el Evangelio desde otros lugares. A veces pasa mucho que nuestros ministerios eh, gustan y degustan y quieren replicar cosas que ven en Australia, cosas que ven en Inglaterra, ¿no? Y acá nosotros tenemos que tener esos cuidados, de que hay fuerzas culturales que se imponen a, a la diversidad cultural que tenemos en América Latina, donde nuestras culturas, culturas indígenas, culturas minoritarias, bueno, se ven desapropiadas de su herencia. Gloria a Dios por esas iglesias, gloria a Dios por esas comunidades esas comunidades indígenas que se apropian del texto bíblico, que realizan una contextualización cultural, y que entienden que el mensaje del Evangelio fue una semilla que se plantó en su tierra y que dio los frutos que tenía que dar, frutos propios de su entorno cultural. ¿Mm? El desafío en esta línea es comprender el texto bíblico sin mediación de una cultura dominante, ¿no? Es lo que decíamos. Ejemplo, lecturas de prácticas ancestrales y la cultura bíblica. Fíjense que nosotros, si hacemos un estudio de la cultura bíblica, vamos a encontrar una mayor conexión, una mejor interpretación, diría yo, si nos acercamos a nuestras culturas ancestrales, ¿sí? Si nos acercamos a las culturas, a la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas en América Latina. ¿Por qué? Porque son culturas que no están enteramente empapadas por el modernismo europeo, individualista. Vamos a ver, ahí hay unos ejemplos de lecturas desde África, desde Asia, lecturas que intentan ser en algún sentido premodernas, es decir, anteriores a los procesos coloniales y que nos va a permitir una mejor conexión y entendimiento de las prácticas culturales de la Biblia. Yo les doy un ejemplo, simplemente un ejemplo chiquitito por cuestión de tiempo, pero el término liturgia, un término que viene del griego, que significa pueblo y trabajo, o pueblo del trabajo, o pueblo o trabajo en beneficio del pueblo. eh, l- Liturgia tiene una mejor comprensión si nosotros llegamos a comprender la minga andina, ¿sí? El ejercicio colectivo donde hay un trabajo solidario en pro de una causa. Bien, entonces fíjense cuánta riqueza interpretativa nos perdemos cuando vamos em, tras las huellas culturales de la modernidad o de culturas dominantes. Mejor sería para nosotros ir tras las huellas de las culturas indígenas que van a tener una mejor comprensión del libro de Ruth, en las prácticas campesinas, en lo que es eh, la producción, lo que es la economía, la vida comunitaria, las prácticas solidarias, etcétera. Vamos a lograr una mejor comprensión si contextualizamos en esa vía. Por otro lado, tenemos la contextualización ecológica y social, es decir, contextualizaciones donde más se está preocupado por el drama social, lo que vive la iglesia, lo que vive la comunidad. La necesidad de que la palabra de Dios tenga pertinencia en nuestra realidad ecológica y social, ambas críticas en América Latina. En estos casos se requiere un estudio serio y comprometido de la realidad que vive cada una de nuestras comunidades. Es una tarea hermenéutica identificar los males que aquejan a la comunidad. Es parte de la tarea pastoral, no es solo leer el texto y aplicar. La tarea pastoral y la tarea hermenéutica también será leer nuestro pueblo, nuestra comunidad y entender cuáles son los males que aquejan a
nuestra comunidad. Y asimismo identificar la salvación de Dios para nuestra comunidad. ¿Cuál es la buena noticia? Y podemos tomar aquí como paradigma la parábola del buen samaritano. No hacer una hermenéutica como los líderes religiosos que pasan por alto el dolor y el sufrimiento humano. Detenernos, ¿sí? Detenernos frente a una realidad trágica que vive nuestra comunidad, detenernos, pensarla, estudiarla y discernir con estudio bíblico cuál es la buena noticia de Dios para nuestra realidad. Hay muchos ejemplos aquí de trabajos diversos, pero en América Latina los tenemos, en África también, pero la idea es justamente revalorizar los diferentes enfoques que vamos a tener en, desde diferentes culturas y realidades. Avanzo rápido, solo un pequeño ejemplo vas a ayudar a aclarar un poquitito qué nos referimos. Apocalipsis 4:11, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Para muchos, este texto es simplemente un texto de adoración, y eso porque se lo quita del contexto, ¿no? Pero ahora cuando entramos al contexto histórico, nos vamos a dar cuenta, como habíamos dicho, el obrar de Dios siempre antes, la revelación, la palabra revelada antes de la escrita. El Espíritu Santo no se burló de los primeros cristianos diciéndole o anunciándole cosas que no entendían. Ellos entendían, y lo que entendían es que estaban bajo el, el dominio de Domiciano en el año 95. ¿Sí? Ellos entendían perfectamente que la frase tú eres digno, Señor y Dios nuestro, ¿sí? Era una frase que estaba en oposición a Domiciano, ¿sí? Que exigía ser llamado nuestro Señor y Dios manda. Dan registro así los historiadores. Es decir, que Señor y Dios nuestro no es una frase solamente de exaltación. Es una frase de resistencia, es una frase de resistencia al dominio imperial. Domiciano declaró a su mujer madre de Dios y reina del cielo, y a su hijo hijo de Dios. Vemos ahí, le agregamos al texto bíblico, le agregamos contexto, y vemos y nos damos cuenta de el valor que tiene esa palabra en el contexto donde un emperador declara a su mujer madre de Dios y reina del cielo, y a su hijo hijo de Dios. A Domiciano le gustaban fiestas exageradas, grandiosas, organizaba procesiones, celebraciones en su honor, ordenó sacrificios y culto a su propia persona. Llamó a su cama sofá de Dios, sus poetas lo llamaron grandísimo emperador y Júpiter. Levantó muchos templos, altares, estatuas a sí mismo en muchos lugares con fines de culto. Es decir, que ya la frase, que era una frase que podríamos en principio tomarla como adoración, vista en el contexto histórico, nos permite comprender que es una frase de resistencia, que es una frase de oposición al poder imperial, que es una frase que exalta a Dios como el Dios creador, el Dios verdadero, y así podemos entender gran parte del vocabulario del Apocalipsis, al que está centrado en el trono y al Cordero. A Él sea la alabanza, el honor y la gloria, no a Domiciano, no al emperador, no a las fuerzas humanas, ¿no? Sino al Dios, al verdadero Dios. La salvación es nuestro Dios. Él es el que está sentado en el trono. Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Dios y de su Cristo. Reinará por los siglos, ¿sí? Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Fíjense cómo resalta incluso ahora la palabra nuestro, ¿sí? Porque no es el de ellos, no es el de los otros, es el nuestro.
a quien nosotros adoramos y servimos. Acá lo que vemos es la palabra en su contexto. Y ahora viene la pregunta hermenéutica contextual, ¿no? Perdón que vaya rápido, pero es una cuestión de simplemente de tiempo. Y por dar un ejemplo. Ahora vienen las palabras contextual. Ya entendemos que esta frase es una frase de resistencia, de oposición a los poderes del mal que está agobiando a los cristianos primeros destinatarios de este mensaje. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuáles son los poderes del mal con los que lidia hoy tu comunidad? ¿Sí? Y le pregunto a esa comunidad que nos escucha desde Huancayo, a aquella comunidad que nos escucha y que nos está viendo, una pequeña comunidad desde la ciudad de Guayaquil, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes del mal con los que lidia hoy tu comunidad? Vean que el mensaje o que la tarea es grande, porque no es solo traducir y repartir el texto bíblico, sino es preguntarnos o hacernos estas preguntas que son de pertinencia. ¿Quién o quiénes creen tener dominio sobre tu vida y tu comunidad? Puede ser, pueden ser fuerzas. Voy a tirar varias hipótesis pensando en cada una de sus realidades. Fuerzas estatales, pueden ser fuerzas como el narcotráfico, pueden ser fuerzas internas en la familia, maltrato, violencia, esposo, padres que viven en una realidad de alcoholismo. Son muchas las realidades que vivimos y son muy distintas. Y una hermenéutica contextual se va a preocupar por responder estas preguntas, que son preguntas pastorales esenciales. Los primeros destinatarios se vieron desafiados a perseverar en la fe en el Dios creador del cielo y de la tierra, una fe que sea capaz de no doblegarse frente al mar. ¿Cuál es el llamado de Dios que Dios te hace a ti o a tu comunidad frente a aquellos que hoy te lastiman y lastiman a la iglesia? Esa pregunta hay que responderla. Y hay que responderla con nombre y apellido. Como una comunidad que yo conocí en Perú, que una iglesia entendió que un mal era una fábrica que contaminaba el río que pasaba por la comunidad. Son preguntas que no solo involucran el ámbito social, sino el ámbito ecológico. Y no solo la pregunta te llama a comprender la voluntad de Dios, también te llama a la acción, porque deviene de una hermenéutica contextual, deviene una misión contextual. Y esa iglesia en Perú oró, leyó el texto bíblico y se dio cuenta que el Dios es el creador del cielo y de la tierra y nadie se puede aducir el derecho de contaminar y matar la vida que Dios ha creado. Y fueron y protestaron y reclamaron y lograron parar la contaminación de ese río. Son muchas las realidades que vivimos en América Latina y eso es importante ponerlo sobre la mesa del estudio bíblico. Vuelvo al cuadro de cara a concluir ya esta presentación. La hermenéutica contextual es una hermenéutica interdisciplinaria y probablemente estos sean los desafíos que tenemos hoy, bien, por delante. Nutrirnos de herramientas. Pero ojo, con esta advertencia, la hermenéutica contextual es interdisciplinaria, pero no por eso está hecha para eruditos o para personas que tengan posgrados o doctorados en sociología, en antropología. Yo pongo sociología, psicología, antropología por decir áreas de interés, pero esas áreas de interés se pueden practicar de forma empírica, caseras, espontáneas, tienen que ver con lugares de interés pastoral. Y me refiero acá que la lectura contextual es interdisciplinaria porque nos hace preocuparnos por la sociedad, por los males que vive la sociedad.
nos hace preocuparnos por las psicologías, por los dolores, las angustias, las emociones que cada una de las personas de nuestra comunidad está viviendo. Es antropológica también porque nos llama a preocuparnos por las culturas y por el lugar que ocupa la fe en nuestra cultura. ¿Qué elementos tienen que ser preservados en nuestra cultura? ¿Qué elementos deben ser repensados en nuestra cultura? Económica también, porque nuestras comunidades viven en crisis económica, falta de trabajo, y el texto bíblico no es ajena a la cuestión económica. También nos habla de justicia, nos habla del pobre, nos habla del rico, nos habla de las tareas que deben cumplir los reyes y gobernantes. No es ajena a la economía, no es ajena a la política. Y es por esa razón que nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de acercarnos al texto bíblico bajo esas claves, aunque no tengamos estudios formales, no importa, la tarea es grande y hacia allá tenemos que caminar. Termino con lo siguiente. Hermenéutica contextual en realidad engloba mucha variedad de tipos de hermenéuticas contextuales, variedad de técnicas que responden al contexto. Pero en definitiva, pienso yo que la hermenéutica contextual en toda su variedad termina siendo una hermenéutica de la justicia, termina siendo una hermenéutica de la gracia, del servicio, de la tolerancia. ¿Por qué hermenéutica de la justicia? Bueno, yo creo que la hermenéutica contextual termina siendo una hermenéutica de la justicia porque le devuelve al texto bíblico una capacidad de hacer justicia, le devuelve al texto bíblico el filo que es capaz de cortar, que es capaz incluso de denunciar, de lastimar al mal, es capaz de golpear al centro de la injusticia, al centro de la corrupción, al centro del mal que nos aqueja. Y yo creo que la hermenéutica contextual le devuelve al texto bíblico su capacidad de obrar justicia. Yo creo que la hermenéutica contextual también le devuelve al texto bíblico su gracia. Es una hermenéutica de la gracia porque se apiada del pobre, se apiada de la viuda, del huérfano, se apiada del sufriente, se apiada en cada uno de los dolores que podamos tener en nuestras comunidades, de aquel que fue abandonado, de aquella que fue abandonada, que vive soledad, que vive injusticia, maltrato en sus trabajos. La hermenéutica contextual les dice, Dios está preocupado por ti y hay una buena noticia para ti. Bueno, ¿cuál es esa buena noticia? Entonces hay gracia, hay bálsamo para aquellos dolores de las personas en nuestra comunidad. Es una hermenéutica del servicio porque hace de la tarea de interpretación una tarea comprometida con nuestra comunidad. ¿Mm? Y hace de nuestra tarea una tarea que no se realiza desde el escritorio, se realiza desde el campo, se realiza con los pies embarrados, viviendo la realidad de nuestros pueblos. ¿Bien? Por eso es una hermenéutica del servicio. Es una hermenéutica de la tolerancia también porque desarrollamos tolerancia como cristianos al momento de entender que otras realidades viven otras comunidades y que tendrán otra interpretación, otro foco, otra manera de entender el texto bíblico a partir de su realidad. Entonces, desarrollamos mucha tolerancia a la diversidad de interpretación a partir de lo que cada uno vive y a partir de la revelación del Espíritu Santo en cada una de nuestras comunidades. Dice Kosuke Koyama que realizó varios trabajos, pero en Tailandia él desarrolló su ministerio. Dice, mi metodología en Tailandia consiste en ver el rostro de Dios en los rostros de la gente. ¿Se puede llamar a esto metodología? ¿No debería llamarse foco, pasión o compromiso en vez de metodología? Y capaz que tiene razón, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de hermenéutica y hemos hablado hasta ahora de metodología.
¿No será, en vez de hablar de metodología o métodos hermenéuticos, hablar simplemente de una fe con pasión y una fe con compromiso? ¿Mm? Una fe comprometida en el deseo de ver el rostro de Dios en nuestra gente, ver la verdadera transformación de Dios en nuestras comunidades. Termino con esto. ¿Mm? Otra frase de René Padilla, termino con él. Solo cuando la palabra de Dios se hace carne en el pueblo de Dios, el Evangelio toma forma en la historia. Según el propósito de Dios, el Evangelio nunca ha de ser únicamente un mensaje en palabras, sino además un mensaje encarnado en su iglesia, por medio de esta en la historia. La contextualización del Evangelio demanda la contextualización de la iglesia. La comunidad hermenéutica, cuyo propósito es manifestar la presencia de Cristo entre las naciones de la tierra. La contextualización del Evangelio demanda la contextualización de la iglesia, que es la comunidad hermenéutica cuyo propósito es manifestar la presencia de Cristo entre las naciones de la tierra. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Rodrigo, por esta exposición. Y bueno, antes de pasar a este tiempo para hacer preguntas, que sin duda hay preguntas muy interesantes, quiero presentar algo muy interesante. La mayoría del grupo tenemos un banner que tenemos a nuestra espalda y dice Hebreo Bíblico, 3 de septiembre. Y voy a pedir a Ronald que por favor se puede ponerme este banner. Y hermanos, quiero presentárselo así, tal como tú lo ves. Hoy hemos tenido una exposición muy interesante. Tiene que ver bastante con la interpretación. Y creo que para nosotros es una gran oportunidad, es un tiempo muy especial, hermanos, para pensar y tomar esta decisión. Empiece con el hebreo bíblico básico. Si te gusta, vas a progresar, pero creo que conociendo el hebreo bíblico, básicamente vamos a poder entender de una muy buena manera el texto bíblico, el mensaje que el Señor tuvo para cada uno de nosotros. Hermanos, este 3 de septiembre se inicia y durante 4 meses vamos a tener con un profesor de primera talla, hermanos, el curso de hebreo bíblico. Entonces, invitamos a ustedes, hermanos, a que tomen la decisión y comiencen con este gran desafío y este reto que tienen cada uno de ustedes. Muy bien, estamos listos para las preguntas y yo diría, así como me estoy afilando para escuchar algunas preguntas muy interesantes. Hace mucho tiempo que no he escuchado una exposición en la que ha hecho funcionar bastante mi cerebro, porque es para pensar, no es un tema sencillo. Y todas las preguntas, hermano Rifo, están basados en un tema muy interesante que van a rondar entre lo que es la cosmovisión. Y yo quisiera que un poquito respondamos esto, porque la mayoría de la gente está enfocando las preguntas desde varios puntos de vista, algunos muy espirituales, otros muy trágicos, pero ¿cuál debería ser la cosmovisión de un hijo del Señor? Vamos por ese punto, no de un creyente de tal iglesia, sino cuál debe ser la cosmovisión de un hijo del Señor. Cuando te referís a cosmovisión, te referís a la manera de entender el mundo, la cultura, ¿a qué te referís? Bueno, la cosmovisión cristiana que debe tener un hijo de Dios para poder entender estas preguntas. ¿Cuál debería ser la recomendación? ¿Cuál debería ser el perfil que debemos tener en general las personas? Yo pienso que, la cosmovisión de lo que se esperaría de una persona cristiana estaría anclada
a la historia de la salvación, ¿sí? Es decir, a un Dios que se manifiesta en su creación, pero un Dios eh, que reconoce que algo ha sucedido en relación con los humanos y, eh, y hay una gracia, hay un perdón y hay una redención en su obrar para con la humanidad. Es decir, que eh, toda esa línea que nos muestra el texto bíblico del Génesis al Apocalipsis, desde una creación hacia una nueva creación, lo que le llamaríamos historia de la salvación, es lo que marcaría de alguna manera la globalidad de la comprensión cristiana. No sé si respondo a tu pregunta, pero... Sí, yo creo que da bastante una claridad. Ahora vamos a poder comprender y entender algunas de las preguntas que tenemos preparadas. Una de las preguntas se encamina así. ¿Hasta dónde la experiencia personal puede o no ser determinante en los momentos en que nuestra realidad busca abordar un mensaje práctico? Muchas veces un mensaje personal y muchas veces un mensaje basado o concretamente en la narrativa bíblica. Yo pienso que cuando nosotros, o sea, cada vez más se escucha sermones o reflexiones basadas en la experiencia personal, en anécdotas, en estudios de psicología, o en anécdotas de otros, cosas que hacen de la predicación una predicación muy amena, muy interesante. Sin embargo, pienso yo, y es algo que quise enfatizar, no tenemos que perder de vista, en principio, que el sermón y la reflexión central en el texto bíblico, en el culto, está centrada en el texto bíblico y en el análisis del texto bíblico como un acto de servicio. Eso me parece que es fundamental. No en recordar tu anécdota, no en hacer algo ameno, en hacer algo pintoresco que la gente pueda sentirse atraída, sino en interpretar el texto bíblico de tal forma que la gente pueda, de tu comunidad pueda encontrar palabra de bendición por medio del estudio bíblico. Y esa palabra tiene que ser relevante. Por eso la predicación, por eso el estudio bíblico es un acto de servicio. ¿Sí? Es un acto de servicio, igual a lavar los pies. ¿Sí? Entonces, pienso yo que ahí respondo un poquito al comentario, poniendo siempre como prioridad el estudio del texto bíblico anclado a la realidad contextual que vive la comunidad. Tenemos otra pregunta muy vinculada prácticamente, hablando de los desafíos culturales, la tarea misionera que tiene la iglesia y mirando lo que tú manifestaste en la iglesia de Hechos y la iglesia latinoamericana en general, ¿cómo lograr, la pregunta concreta, cómo lograr un mensaje vinculante entre el Evangelio y nuestra cultura sin condicionar la esencia mismo del mensaje? Claro, lo que pasa es que definitivamente hay mensajes muy claros y mensajes, llamados bíblicos que en principio hay que atenderlos, ¿no? Como amar, como buscar el reino de Dios y su justicia. Son una serie de imperativos que el texto bíblico va a tener como un llamado directo a la comunidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo amamos? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo buscamos la justicia? ¿Cómo buscamos hacer esa realidad o vivir esa realidad del reino de Dios en nuestra comunidad? Ahí es donde empiezan los matices culturales del cual nosotros tenemos que comprender que mucho
de esa corporalidad en la dinámica de la iglesia ha sido una dinámica heredada. Yo voy a poner un simple ejemplo, pero en Argentina me acuerdo visitando alguna comunidad en invierno, en una lluvia. Yo fui a una iglesia y uno llegaba todo mojado, con frío, y uno abría la puerta y lo primero que te llegaba era un mate caliente y una toalla o una cobija para abrazarte, para darte calor. Eso en otro contexto, ¿m? En otro contexto, es una irreverencia, porque un mate, porque me lo han dicho, ¿no? Dando clases y comentando y hablando con estudiantes, me han dicho, no, un mate en la iglesia es una pérdida de sacralidad, ¿eh? O sea, perdemos santidad. Bueno, pero ahí va, ¿no? Amar es el llamado, pero ¿cómo vas a amar y cómo vas a mostrar solidaridad, cariño, contención a los más débiles? Es ahí donde les vas a agregar unos matices de la cultura. Lo mismo pasa acá en la zona andina con la pambamesa, ¿no? Cuando uno llama a una liturgia o uno llama a un encuentro, se le podría dar mucho más importancia a la pambamesa. La pambamesa es la mesa donde cada uno trae granos, carnes, panes, distintos tipos de jugos, y cada uno aporta, ¿no? Aporta, y a la final te das cuenta que todo lo que era el sentido solidario, ¿no? De la iglesia primitiva está muy bien reflejado en una pamba mesa, ¿no? Y tiene un tinte latinoamericano. ¿Qué es lo que pasa? Muchos creyentes andinos, aquí por lo menos en el Ecuador, como se convirtieron y como abrazaron la fe, más parecen norteamericanos viviendo en Chicago que andinos y personas que abrazan su cultura. Entonces ya se quitan sus vestiduras, dejan la pambamesa y comienzan a vestirse con traje, con corbata, ¿no? Y empiezan a despojarse de su herencia cultural cuando no es necesario despojarse de su herencia cultural, porque en su cultura hay prácticas que interpretan mejor el texto bíblico que la tradición que muchos de nosotros hemos heredado. Entonces, yo creo y reconozco que hay muchos elementos de algunas prácticas culturales que deben ser repensados y deben ser probablemente cambiados, ¿no? Pero hay otras que deben ser abrazadas, porque interpretan mejor el texto bíblico y nos acerca mucho más a una realidad espiritual de solidaridad, de amor, de justicia, de reino de Dios, que lo que hemos heredado. Perfecto, tenemos un par de preguntas más y esta pregunta también es muy interesante. Espero dar lectura tal como la persona que nos los hizo lo mencionó. Tiene que ver bastante con el aspecto también de la traducción y la hermenéutica contextual. Dice, en las culturas de pueblos originarios, y pone el ejemplo de México y algunos de Centroamérica, es difícil que las comunidades entiendan tal y como lo aprendimos nosotros, por ejemplo, Juan 6:35, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. En los idiomas y lenguas de ellos no hay equivalente para pan, pero al final se asocia con el maíz, que equivale al concepto que se quiere transmitir. ¿Qué nos dice Rifo con respecto a la hermenéutica contextualizada en este texto? Sí, extraordinario, digamos, es en el quehacer de la traducción bíblica. Vivimos un poquito esa tensión entre eh, una interpretación literal y una interpretación más contextual. Eh, Sin embargo, debo decir que para lo que son los criterios de traducción de las sociedades bíblicas, se traduce en texto de manera siempre fiel y natural y clara, ¿bien? Y esa
esa mediación contextual solo se realizaría en el momento en que hubiera un impedimento lingüístico para comprender el mensaje. Pasa eso con el pan y la tortilla, eh, pasa con, pasa con, por ejemplo, el cordero, ¿no? Hay países donde no tienen cordero, pasa en esto de blanco como la nieve, en países donde no hay nieve, entonces blanco como el algodón será. Entonces, justamente, por lo menos a nivel de criterio de traducción, esas mediaciones contextuales se realizarán cuando hay un impedimento lingüístico y cultural para realizar o para hacer una traducción comprensible. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas, la historia de la fe está marcada em, por ejercicios de contextualización, ¿no? Cuando llegaron muchos misioneros calvinistas a la zona de Brasil, bueno, resulta que trajeron consigo los elementos para la Santa Cena y se les terminaron los elementos y mandaron a escribir. O sea, mandaron la pregunta a Europa, ¿qué hacemos? Y bueno, la respuesta fue, busquen en el lugar, busquen algo que reemplace el pan y algo que reemplace la copa de vino. Y bueno, entonces buscaron elementos que representaba el pan y algo, un jugo que más o menos equivaldría, pero elementos propios del contexto cultural. Y así la fe va caminando y se van desarrollando distintas dinámicas de adaptación cultural. Pero eso es parte, ha sido parte inherente de la historia. Y no olvidemos, y eso quiero enfatizar, porque algunos se escandalizan de adaptaciones culturales que se hacen eh, en medios indígenas o de pueblo originario en América Latina. No olvidemos que lo que usted recibió, lo que yo recibí, lo que nosotros recibimos, ya está adaptado culturalmente. Entonces no nos escandalicemos por el esfuerzo que hacen hermanos y hermanas en pueblos originarios de buscar una fe contextual. No nos escandalicemos, porque nosotros lo que ya recibimos está contextualizado. Qué genial. Y la última pregunta, aunque indirectamente has respondido en esta, pero la vamos a armar porque está muy interesante. La pregunta viene así solita, dice, si se debe interpretar comprendiendo los contextos originales, ¿cómo lo aplicamos sin perder el sentido o contextos diferentes? Esta viene casada con esta pregunta que dice, el problema de la hermenéutica viene acompañada del concepto hermenéutico de lo que es la exégesis, que, bueno, en griego, y le pone su explicación del exegomail, que indica la acción de explicar, exponer e interpretar. Ahora, aquí el punto es del exégeta. El exégeta del mundo antiguo era el que le daba la interpretación, ¿no ve? Y hoy en día prácticamente, como tú dijiste, mezclamos los sueños y mezclamos la experiencia, las ilustraciones. ¿Qué dices tú para poder responder a esta persona con esta inquietud? Que él dice, el problema de la hermenéutica no es nuestro, sino que el griego ya nos indica que es la acción de explicar, exponer, interpretar. Y bueno, llega la pregunta nuevamente y dice, si se debe interpretar comprendiendo los contextos originales, ¿cómo lo aplicamos sin perder el sentido o el contexto diferente? Sí, en principio la respuesta es una, en principio requiere una respuesta técnica y después requiere una respuesta pastoral. Eh, eh, Hay una cita, tengo acá justo un libro, una cita también de otro lado, pero de René Padilla, justamente dice, el desafío de la hermenéutica es transportar el mensaje desde su contexto histórico original al contexto de los lectores contemporáneos, a fin de producir en esto el mismo impacto que produjo en los oyentes o en los lectores originales.
¿no? Y el desafío está ahí. A veces puede ser, los contextos pueden ser muy diferentes. Bien, y es importante que a la hora de acercarnos al texto bíblico nos acerquemos con humildad, eh, porque los contextos a veces son tan diferentes que nosotros tenemos que agarrar el texto bíblico y analizarlo y estudiarlo y repetir y actualizar aquel versículo que dice que hasta que no me bendigas no te suelto. ¿No? Y uno tiene que tener paciencia, ¿no? No es solamente porque yo quiero y tengo que predicar el domingo que voy a agarrar el texto y le voy a hacer decir lo que quiera porque ya me apremia y tengo que salir a predicar. Tengamos paciencia, tengamos reverencia al texto bíblico, ¿sí? Son realidades muy diferentes a las nuestras y tengamos una paciencia espiritual, diría yo, ¿no? Una paciencia donde reconocemos que necesitamos tomarnos tiempo. Y en esta realidad contemporánea, a veces las cosas tienen que salir así rápido, ¿no? Como la maquinita cuando uno le pone $1 y te sale un chocolate. Bueno, el texto bíblico no es eso. El texto bíblico es un texto, es la palabra de Dios, es el texto que Dios nos ha entregado para contarnos su revelación y alimentar nuestra fe y nuestra espiritualidad. Bueno, tengamos entonces esa paciencia para estudiar los textos bíblicos. Y por otro lado, cuando lo hagamos, hagámoslo con compromiso por nuestra iglesia, por nuestra comunidad y por aquellas personas que están pasando situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, por respeto a ellos también, tomemos nuestros estudios bíblicos con mucha devoción, con mucho respeto y con mucho compromiso. Muchas gracias, Rodrigo, por todo esto. Y bueno, creo que apreciados hermanos, amigos, pastores, bueno, todos los 262 que estamos reunidos para poder disfrutar de esto, creo que es lo oportuno y lo necesario para entender esta misión y visión que tienen las sociedades bíblicas unidas en el mundo. Traducir la palabra del Señor en el idioma de las personas y que lo comprendan, que lo entiendan y que lo tengan en su mano, en el formato que ellos puedan tener. Hermanos, creo que esta es la gran misión por la cual todos debemos orar y preocuparnos, porque tenemos este fantasma tremendo que se llama cultura, tradición y bueno, vamos a decir cosmovisión para ser más concretos, que es lo que involucra, pero que a veces desanima. Y esos hombres apartados por Dios, indígenas, sencillos de corazón, a veces son nuestros traductores, que desde lo profundo de su corazón realmente nos ayudan a darle un sentido a esas palabras que quiso decir el maestro o quiso dejarnos Dios. Hermanos, este es un desafío muy tremendo para entender y comprender que es importante, que tenemos que prepararnos cada día y entender cómo viene el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a continuar este tiempo, vamos a escuchar en lo que viene después los beneficiarios de aquel recurso bíblico, el nuevo tema, y bueno, voy a dejar con el hermano Francisco Viguera desde Chile. Adelante, hermano Francisco. Muchas gracias, Rolando, y muchísimas gracias, profesor Rodrigo. Hemos aprendido mucho, mucho esta noche. Nos vamos muy, muy contentos. Pero ahora es el momento, como decía nuestro amigo Rolando, pastor, la relación que tenemos de ganadores o beneficiarios esta noche. Para el Perú tenemos a Bilio Toribio López. Para Ecuador a David Lara. Guatemala Ángel Cáceres López. Colombia Ibama Calderón. Bolivia Norma Condarco. México Itza Eunice Castillo y Chile Norma Reyes. Muchas felicitaciones a los ganadores de esta noche. Pueden pasar por su sociedad bíblica en su país a recibir ahí su premio, algún recurso bíblico que la sociedad bíblica tiene preparado para ustedes y que sean muy bendecidos.
pero no queremos irnos sin antes dejar los invitados para próxima semana, viernes 6 de septiembre, con el webinar El arte de exponer la palabra con ciencia, por el doctor Milton Martínez. Así que a la misma hora, el próximo viernes, nos volvemos a encontrar con el arte de exponer la palabra con ciencia. Excelente tema. Vamos a seguir siendo tremendamente bendecidos. Y para poner fin a este programa, como buenos hermanos cristianos, oremos al Señor. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, por este hermoso regalo que nos has entregado, por poder aprender un poco más cómo internalizar el mensaje y poder transmitirlo, Señor. Y te pedimos que tú nos guardes en esta noche, Padre, que podamos descansar en paz y amanecer a un nuevo día el día de mañana. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos abrir nuestros micrófonos, saludarnos, despedirnos, que el Señor los bendiga grande y ricamente. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches, un abrazo desde Guatemala. Gracias. Gracias, Bueno, buenas noches. Feliz noche. Aleluya, Dios les bendiga. Gracias a todos. Muchas Buenas noches gracias. con todos. Bendiciones. Buenas Buenas noches. Dios los bendiga.